¿Cómo están, amigos de su programa Cultura de Salud? Nuevamente quiero darles la bienvenida, como siempre, trayéndoles información útil para el cuidado de su salud. Los saluda su médico amigo, el doctor Jesús Alonso, en esta oportunidad para traerles información vital en esta época, sobre todo de pandemia. Hemos escuchado múltiples recomendaciones a través de los diversos medios de comunicación y a través de las autoridades sanitarias que es importante en esta época contar en nuestra casa con el famoso pulso oxímetro, como el que tengo yo aquí en este momento frente a ustedes. También se denomina el oxímetro de pulso o simplemente oxímetro. Este aparatito, como ustedes lo ven, es un dispositivo médico que nosotros los médicos siempre lo hemos utilizado, sobre todo en la parte de emergencias. Es importante porque nos permite tener una idea general de cómo está nuestro paciente en ese momento. En esta época se ha vuelto sumamente importante como parte de las funciones vitales de nuestro paciente. Así como, por ejemplo, en el paciente evaluamos su presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura. Ahora, contando con este dispositivo, también podemos medir la saturación de oxígeno de nuestro paciente. Es decir, qué porcentaje de oxígeno está circulando en su sangre. Obviamente es un equipo que nos va a dar esos niveles de oxígeno en la sangre de manera indirecta. De manera directa sería a través de una muestra de sangre, que eso ya se analiza en el laboratorio. Pero de manera indirecta, este aparato, de manera muy práctica, nos permite hacer un diagnóstico oportuno, un diagnóstico precoz y saber el estado general de nuestro paciente. En esta época es muy importante que hagamos el esfuerzo de contar con este dispositivo en casa. Pueden tener un dispositivo para toda la familia, para toda la casa, o en lugares donde quizás no haya muchos recursos económicos, organícense en la comunidad, en el barrio, y tengan al menos un dispositivo que en esta época tampoco ya no está muy caro, está al alcance, existen diferentes marcas que pueden conseguirlo, por ejemplo, así como las personas se organizan para hacer actividades, fondos. De igual manera, en esta época es de vital importancia contar con este dispositivo en la comunidad, en nuestra familia, o incluso algunas personas que pueden tener mayores posibilidades, tener este dispositivo a la mano. Se llama el pulso oxímetro, oxímetro de pulso o simplemente oxímetro. Muy bien, hoy día en tu programa Cultura y Salud vamos a enseñarles de manera práctica cómo se debe interpretar adecuadamente el pulso oxímetro, los valores que se detectan y qué es este dispositivo. Muy bien, este aparato, como les vuelvo a repetir, es un dispositivo médico que ya se utiliza hace mucho tiempo, que nos va a medir de manera indirecta los niveles de oxígeno en la sangre. Y en esta época de pandemia nos va a dar una idea de cómo está nuestro paciente, si necesita o no quizás acudir a una consulta médica de urgencia, de emergencia, o necesita la evaluación de un médico, porque ya se está tomando la decisión incluso de que el paciente quizás necesite oxígeno, o simplemente es un dato extra que el paciente puede tener a la mano como recurso importante. Muy bien, entonces este dispositivo se utiliza de manera práctica, se utiliza en los dedos de la mano principalmente, lógicamente, y debe ser utilizado de preferencia en el dedo índice y para que registre adecuadamente, porque este dispositivo va a tener un sensor. Por ejemplo, en este momento yo enciendo y ven que se prende unas lucecitas. Lógicamente ya está cargado, lleva unas baterías, unas pilas, y cuando yo dejo de usar, automáticamente se va a apagar también, ¿no? Este dispositivo debe ser utilizado en el dedo, como por ejemplo yo le estoy mostrando, en el dedo índice. De preferencia, la persona que va a utilizar o a la persona a la que se le va a medir la saturación de oxígeno tiene que tener lógicamente el dedo limpio, no utilizar esmalte, eso es importante, no utilizar esmalte en las uñas, sobre todo aquellas damas que pueden tener esmalte, o no puede estar la superficie húmeda, ¿no? Eso también es importante, y para que registre adecuadamente la persona tiene que estar en reposo mínimo unos 5 minutos. Puede ser en posición sentada o si está en su cama, recostada, 5 minutos en reposo, porque también si una persona está en movimiento, está en actividad, el sensor no lo va a detectar adecuadamente, o si está estresada, está en una fase de ansiedad, hay movimiento en los dedos. Por ejemplo, yo hago esto, enciendo el sensor y si estoy alterando con el movimiento no va a registrar adecuadamente. El registro
toma solamente unos segundos y hay que saber interpretar los resultados. Muy bien, entonces vamos a hacer una prueba. Yo pongo el saturómetro en el dedo correctamente, enciendo, tiene un botón de encendido y apagado, y ven ustedes cómo se va prendiendo y apagando unas lucecitas. Incluso la persona a la que se le mide inmediatamente va a registrar unos valores. Acá vamos a encontrar dos valores. Uno, por ejemplo, a mí me ha salido 98% y otro valor que dice 90%, ¿no? Entonces, ¿qué significan ambos valores? El primero, que dice 98%, es la saturación de oxígeno. Incluso en estos dispositivos ahí va a haber unas letras que dice SO2 y un símbolo de porcentaje. Eso significa la saturación de oxígeno. Y el otro valor que viene adicionalmente a este dispositivo significa los latidos cardíacos, es decir, la frecuencia del corazón, los latidos que tiene el corazón en un intervalo de 1 minuto. Ese es el otro valor que también nos ayuda para detectar, por ejemplo, si la persona tiene taquicardia o tiene bradicardia, es decir, el corazón late lento, o si tiene taquicardia, el corazón late rápido. Eso también nos da de valor extra. Y acá lo más importante es los niveles de saturación de oxígeno. Por ejemplo, cuando hablamos de niveles normales de saturación de oxígeno, si estamos a nivel del mar, como por ejemplo en Lima o en los lugares que están a nivel del mar, normalmente la saturación de oxígeno tiene que ser del 95% a más. Algunos pueden llegar al 100%, que sería lo ideal, pero la gran mayoría, si estamos sanos, vamos a llegar a 98%, 97%, que es normal. Lo normal entonces se considera de 95% de saturación de oxígeno hacia adelante. Menos de 95% ya se está hablando de algún grado de hipoxia. Y si el registro está menos de 90%, eso ya es una hipoxia marcada, y esa hipoxia incluso nos estaría indicando que el paciente ya necesite oxígeno adicional, ¿no? Ya se pondrá el oxígeno de acuerdo a la indicación médica. Por lo tanto, este equipo es de vital importancia para ver si nuestro paciente, por ejemplo, si tuviera la sensación de falta de aire, si realmente es porque le falta oxígeno en la sangre o simplemente esa sensación de falta de aire puede deberse a un estado de ansiedad, a un estado de estrés. A veces el paciente dice, doctor, me duele mucho el pecho, siento que me ahogo, me falta el aire, me voy a desmayar. Le pones el saturómetro y está todo normal. Entonces, ¿tú qué le dices? Cálmate, tranquilízate, porque tus niveles de oxígeno están normales. Eso se debe a otra causa. No te falta oxígeno. En cambio, puede haber también el otro extremo de lo que hemos escuchado, que en esta época de pandemia existe la famosa hipoxia silente. Eso es sumamente grave y muchas veces nos sorprende a nosotros los médicos, porque hay pacientes que pueden estar infectados de coronavirus, no tener síntomas respiratorios, incluso no tener dificultad respiratoria, pero le mide la saturación de oxígeno y saturan menos de 90. Y estos pacientes rápidos se descompensan y en poco tiempo terminan en o necesitando oxígeno o necesitando una cama en cuidados intensivos. Por eso que este aparato es de suma importancia y debe ser incluido como parte del kit de control oportuno y preventivo de la pandemia. Ya nosotros hablamos incluso de los niveles de prevención primaria, secundaria, terciaria, y este dispositivo nos permite hacer un diagnóstico precoz. Lo podemos hacer en casa. Incluso si tenemos este registro, como muchos de mis pacientes ya lo tienen en casa, se hacen el autocontrol y me informan, doctor, en este momento me siento un poco mal, estoy con fiebre, con malestar, pero mi saturación está en 97%. Entonces le digo, tranquila, usted siga con las recomendaciones que se le están dando en casa. Pero si de pronto me dicen, doctor, siento que me falta el aire, no puedo respirar bien, o un familiar te llama desesperado y te dice, se acaba de desvanecer, ya, ponle el saturómetro, a ver, mídelo con calma, después de unos 5 minutos, y si reporta menos de 90%, no, en ese momento tenemos que actuar inmediatamente, porque ese paciente puede estar necesitando de oxígeno extra. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene en esta época saber o tener, en primer lugar, un saturómetro en casa, y en segundo lugar, saber interpretar estos valores? Y es de manera sencilla, solamente son 2 valores lo que aparece en pantalla, y ustedes atentos siempre a las recomendaciones que se le da. Algo final, si bien es cierto los valores normalmente a nivel del mar tiene que ser por encima del 95%, pero hay lugares donde puede haber excepciones, por ejemplo en zonas de altura, en los lugares, en la gente que vive por ejemplo en Huaraz, Cerro de Pasco o en otros lugares de altura, normalmente esa saturación va a ser un poco menos.
menos de 95, 94, 93 y puede ser normal, ¿no? O en zonas de selva también hay ligera variación en estos valores de normalidad. Por eso siempre es importante que ustedes consulten adecuadamente a su médico y hagan el esfuerzo para contar con un pulsioxímetro en casa o en la comunidad. Muy bien, como siempre espero que esta información haya sido útil para todos ustedes. Síganos a través de las diversas plataformas virtuales, Facebook, YouTube, a través de nuestra página web y, como siempre, a través de Canal SB, que siempre está al servicio de tu salud, y también a través de Alonso Medic Perú. Conmigo será hasta otra oportunidad en tu programa Cultura de Salud, como siempre trayéndoles información útil para mantenernos sanos. Muchísimas gracias y bendiciones para todos.